Buenas tardes. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se complacen en dar la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias de capacitación para el proceso electoral local 2014-2015. Para dar inicio, me permito presentar a nuestro honorable presidium. Está con nosotros el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, maestro Mauricio Enrique Guzmán Yáñez. Nos acompaña el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, maestro Santiago López Acosta. También está con nosotros el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, maestro Juan Carlos Cano Martínez. Doctor Juan de Jesús Alvarado Sánchez, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este momento pedimos al consejero electoral Santiago López Acosta nos comparta un mensaje. Muchas gracias, Daniela. Pues tengan muy buenos días, tardes ya, compañeros de los partidos políticos, compañeros del Instituto Electoral del Estado, interesados todos en los temas político-electorales. Y antes de dar inicio a esta primera conferencia de este ciclo, a mí me gustaría comentar y agradecer a los magistrados de la Sala Regional Monterrey, a su presidente, el magistrado Marco Antonio Zavala Arredondo, y desde luego también a los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y al magistrado Yarcicio David García Ortiz. Todos ellos que integran la Sala Regional Monterrey, como ustedes bien saben, pues es la sala de la circunscripción en la que el estado de Guanajuato se encuentra incluido y por ende, pues es la sala que resolverá en la mayor parte de los casos, creo yo, en definitiva, las controversias y las impugnaciones que se presenten en materia electoral del proceso electoral local del estado de Guanajuato y tal vez también del federal. El magistrado Zavala ha estado en Guanajuato recientemente en un par de ocasiones, visitándonos aquí en el Instituto Electoral del Estado, también lo estuvo para clausurar un diplomado en Derecho Electoral en la Universidad de Guanajuato, y le planteábamos que pudieran estar aquí, bien sea ellos o bien sea algunos de sus principales colaboradores, sus secretarios de Estudio y Cuenta, proyectistas, que podamos compartir algunas reflexiones de algunos de los tópicos y temas que nos interesan a todos y que ellos nos pudieran venir a reflexionar conjuntamente con nosotros. Y es por eso que tenemos que agradecer esa excelente disposición del magistrado Arredondo Zavala y de los otros dos integrantes de la misma Sala Regional Monterrey para atender esa petición que hemos compartido también aquí con los representantes de los partidos políticos que han estado asistiendo a nuestra segunda semana de Derecho Electoral que se inició desde el lunes y que ahora se complementa en este ciclo de conferencias con secretarios de Estudio y Cuenta de las respectivas ponencias que integran la Sala Monterrey. Como ustedes saben, el programa se inicia con esta primera sesión, los agravios en materia electoral que nos impartirá don Juan de Jesús Alvarado Sánchez, aquí presente en esta primera sesión, y el día de mañana tendremos 12 sesiones más de este ciclo con la sala y que se complementa con la segunda semana de Derecho Electoral que
cuyas sesiones son en este mismo lugar por la tarde. Respecto de resoluciones y criterios relevantes del procedimiento especial sancionador a partir de la reforma constitucional legal de 2014 y el tema de pruebas en materia electoral y actos anticipados de campaña. O sea, todos ellos temas muy importantes, muy pertinentes ya en la etapa en la que nos encontramos dentro del proceso electoral y lo que se viene en las próximas semanas. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, agradecemos a la Sala Regional Monterrey esta colaboración, este apoyo, y sin más preámbulos, pues con la venia del consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, del secretario ejecutivo y de nuestro invitado, pues me da mucho gusto declarar formalmente inaugurada este ciclo de conferencias en materia electoral que nos aporta la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estoy seguro que será para bien de todos. Muchas gracias. Gracias, consejero, por su mensaje. Cedemos el uso de la voz al consejero presidente de este instituto, maestro Mauricio Enrique Guzmán Yáñez. Muy buenas tardes a todos. No quiero abundar ni abusar de su tiempo porque la realidad es que pues, venimos a escuchar a nuestro conferenciante. Yo solamente reitero el agradecimiento a todos ustedes por estar aquí el día de hoy, el interés de los partidos políticos en participar en estas actividades que organiza el Instituto, tanto para su personal como para todos ustedes, porque creo que es muy importante estar enterados, estar actualizados y conocer a profundidad todos estos temas jurídicos finos derivados de la reforma electoral. Me sumo a los agradecimientos que hace mi compañero consejero a la Sala Regional Monterrey, maestro doctor Juan de Jesús Alvarado Sánchez. Por favor, lleve el mensaje al consejero presidente de la Sala Regional. Por favor, hágale saber que estamos muy agradecidos y, por supuesto, seguiremos en contacto con ustedes para seguir brindando capacitación e información a todos los actores políticos, a la parte arbitral del proceso electoral, que somos nosotros, a los medios de comunicación, por supuesto que ya lo hemos hecho, para, reitero, bueno, pues tener un proceso electoral como debe ser, ordenado, limpio, en forma y, sobre todo, con personas que estén bien enteradas de toda la materia electoral, reitero, en los puntos finos jurídicos como los que habrán de abordarse el día de hoy. Bueno, pues no me queda más que desearles el mayor de los éxitos y muchas gracias. Agradecemos al consejero presidente por su mensaje y los invitamos a que pasen a ocupar su lugar dentro de nuestro auditorio para dar inicio con este ciclo de conferencias con la valiosa participación del doctor Juan de Jesús Alvarado Sánchez, de quien me permito leer una breve reseña. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene el grado de maestría y ha concluido los estudios de doctorado, ambos en Ciencia Política por dicha universidad. Asimismo, tiene una especialidad en Sistema Acusatorio Adversarial Penal. Ha realizado diversos cursos, seminarios, talleres y diplomados en materia electoral de amparo, Derecho Constitucional, Argumentación Jurídica, Derechos Humanos, Derecho Laboral, Sistema Probatorio, Género, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura en diversas instituciones públicas y privadas en el Estado. En el ámbito electoral, laboró como secretario de estudio y cuenta en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas desde 2001 hasta 2009. En la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido secretario de estudio y cuenta en el Proceso Electoral Federal de 2009 y de manera permanente desde el año 2011 a la fecha. Los dejamos en presencia del doctor Juan de Jesús Alvarado Sánchez con su conferencia Agravios en materia electoral. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, quiero hacer una pequeña precisión. No quiero meterme
en problemas con la Secretaría de Educación Pública, ni mucho menos con nadie. Quiero hacer una aclaración. Efectivamente tengo concluidos los estudios del doctorado, pero todavía no tengo el grado. Soy candidato a doctor. Entonces, para que no genere una expectativa de que su servidor es una lumbrera, no es así. Cuando me hicieron la invitación, los magistrados, concretamente el magistrado presidente, que es con el que estoy trabajando, con el magistrado Zavala, de acudir a la semana electoral y posteriormente este ciclo de conferencias en Guanajuato, inmediatamente dije que sí. Más que por una especie de obediencia a una orden de quien dirige la institución y a la ponencia a la que estoy adscrito, lo hice convencido porque la ciudad de Guanajuato, aparte de que es muy similar a la ciudad de Zacatecas, que es de donde yo soy, pues la ciudad me trae muy bonitos recuerdos. No me pregunten qué tipo de recuerdos, esos se quedan aquí. Entonces, inmediatamente yo dije, sí voy, ¿sí? Y además también porque, como ustedes pudieron escuchar en la breve semblanza de mi vida profesional, pues yo trabajé muchísimos años en un tribunal electoral local. Entonces, desde la perspectiva de las entidades federativas, siempre estamos a la espera de que para realizar mejor nuestro trabajo, sea en un instituto, sea en un tribunal o incluso en los partidos políticos, que se nos brinde capacitación, ¿sí? Y generalmente, bueno, pues acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que además de que tiene un excelente centro de capacitación judicial electoral, pues es la autoridad que nos revisa todos los actos o resoluciones que realizamos o que emiten las autoridades electorales locales en materia electoral. Y eso para mí es un motivo de orgullo que últimamente la Sala Regional Monterrey, hablo de la Sala, y el Centro de Capacitación Jurisdiccional, desde el Centro de Capacitación Judicial Electoral, le ha dado un poquito de más importancia a esto, ¿sí? Porque generalmente pedíamos apoyo, y yo se los digo porque también en el tribunal trabajé en el área de capacitación, en el Tribunal de Zacatecas. Nos brindaban apoyos con temas que, bueno, ¿y eso para qué me va a servir al momento de redactar una sentencia o un acuerdo? ¿Sí? Entonces, parece que el Centro de Capacitación ha entendido la problemática que se ha planteado desde las autoridades electorales locales y ha tratado de diversificar los temas en aquellos temas que realmente inciden en la labor de los tribunales. En el caso de la Sala Regional Monterrey, a raíz de que llegaron los magistrados, los actuales magistrados, en marzo precisamente, va a ser un año, el día 7 de marzo, lo primero que se determinó fue cambiar el modelo de sentencia y obviamente derivado de ahí nosotros hemos estado sometidos a una constante capacitación, ¿sí? Entonces, de antemano quiero apelar a su comprensión. Yo no soy muy bueno, aunque tengo un poquito de experiencia en materia docente, pues yo no soy muy bueno para dar una conferencia, ¿sí? Entonces, voy a tratar de que la plática de hoy no sea eso, o sea, que no sea una conferencia, sino una especie de intercambio de ideas, una especie de retroalimentación de la labor que ustedes realizan en el instituto, o en el tribunal, o en los partidos políticos, o incluso como abogados litigantes en otra materia, pues para que vayan adentrándose un poquito en lo que es la actividad en la materia electoral, que además es una materia, créanme que se los digo, una materia muy apasionante. Cuando yo empecé a trabajar por allá en el 2000 en las actividades electorales, tomé por ahí un curso y dije, esto no me va a servir de nada. Pero bueno, pues cuando uno sale de la escuela, lo primero que quiere es tener un montón de diplomas para que el currículum se haga muy extenso, aunque muchas veces
tenemos currículums muy extensos, pero conocimientos muy pequeñitos. Luego entro al Tribunal Electoral de Zacatecas como un mecanismo de decir, bueno, pues que me digan que tengo un trabajo, yo andaba litigando, pues vamos a ver de qué se trata. Y oh sorpresa, me apasionó tanto el derecho electoral que después de 13 años sigo en esto. Sí, esto es como el comercial de las papitas, a que no puedes comer solo una. ¿Sí? Me da mucho gusto también, además, ver a muchas personas muy jóvenes, a muchas mujeres que no se imaginan la labor que desempeñan las mujeres en materia electoral en los tribunales. Y yo lo digo porque tengo muchas compañeras, secretarias de estudio y cuenta, la secretaria general de las salas regionales fue la primera mujer secretaria general en una sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya ahorita la secretaria de la sala superior, la encargada, ya es secretaria, por ahí creo que también ya en la sala Guadalajara, si no me equivoco, también ya hay. Pero además, yo por ejemplo tengo algunas secretarias auxiliares, me toca coordinar la actividad jurisdiccional en la ponencia del magistrado Zavala, y me quedo sorprendida porque las más entronas son las mujeres. Nosotros en la ponencia estamos acostumbrados, la hora que salimos más temprano de trabajar es a las 10 de la noche. Y hay ocasiones que damos la salida, generalmente yo les digo a los compañeros, ¿saben qué? Vámonos, o les digo así coloquialmente, fuga, y las mujeres todavía no se quieren ir. ¿Por qué? Porque tienen el compromiso, entonces me da mucho gusto. Bien. Y como les decía, como no es una conferencia, sino que es una plática de carácter informal, le vamos a quitar toda la formalidad y si ustedes me lo permiten, no me gusta estar sentado, entonces voy a tratar de ponerme de pie. Ahí disculpen si me muevo de un lado para otro, nomás pongan atención no a mis movimientos, no menos, sino a lo que yo estoy diciendo y a lo que quiero que también ustedes compartan. Bien, el tema que a mí me pidieron que desarrollara con ustedes es el tema de los agravios electorales. Obviamente, si me quisiera centrar exclusivamente a qué son los agravios, cuál es su finalidad, cómo se constituyen, cómo se construyen, pues nos llevaríamos simplemente en la definición o en una definición del concepto agravios, pues nos llevaríamos toda la exposición. Entonces voy a tratar de agotar ese tema independientemente del concepto que le demos al agravio, más que nada en tratar de enfocar nuestra actividad en conocer cuando en una demanda nosotros planteamos un agravio, ¿sí? Sepamos por lo menos de qué vamos a hablar. ¿Sí? Y más allá del concepto, más allá de la definición, más allá que si el agravio se constituye como o se construye mediante un silogismo, mediante un razonamiento, mediante una serie de argumentos, etcétera, etcétera, vamos a tratar de que el concepto, ¿sí?, sea, no por no ser importante, pero que sea lo de menos, ¿sí? Lo importante es que cuando nosotros hacemos, en el caso de los tribunales locales, cuando hacemos una síntesis de agravio para resolverlos, en el caso de las autoridades administrativas electorales, pues identificar qué es lo que se está pretendiendo decir en un escrito, ya una queja, una denuncia, o incluso no sé si ustedes también emiten resoluciones, pues que se está cuestionando en realidad qué es lo que nos quieren decir. Y en el caso de los partidos políticos, o los candidatos, o los abogados de estos, ¿sí?, ¿qué es lo que queremos transmitir a través de una serie de argumentos para que la autoridad generalmente revoque un acto o resolución que consideramos es lesivo a nuestra esfera jurídica? Bien,
Independientemente de eso, la definición es importante, sí es importante, pero en la medida no en que traigamos un tratado para que nos digan qué es un agravio. Si consultamos a diferentes autores, pues cada quien nos da una definición de acuerdo a sus propias particularidades, sus ideologías, su adhesión a una corriente jurídica específica e incluso su propia experiencia personal y profesional. ¿Sí? Y así podemos encontrar un montón de definiciones. ¿Sí? Ha habido una discusión, para mí es estéril, ¿sí? Se los digo con toda honestidad, para mí es una discusión estéril, que si se deben llamar agravios, que si se deben llamar conceptos de violación, que si se deben llamar proposiciones argumentativas contra el acto, etc. El nombre o la denominación que le demos es indiferente. ¿Sí? Yo recuerdo en una ocasión, de hace algunos años, un juez de distrito me declaró inatendible un concepto de violación simple y sencillamente porque yo no señalé que era un concepto de violación. Yo dije, me ocasiona, le puse en lugar de conceptos de violación, y era nada más un agravio, en lugar de conceptos de violación le puse agravios. Yo estaba empezando a litigar, por ahí algunos machotes de una demanda, puse agravio. Creo que expuse la lesión jurídica y las razones que me de esa lesión, pero solamente porque no dije concepto de violación, me lo declararon inatendible. Y además porque no estaba en un capítulo específico. ¿Sí? Bien, entonces, independientemente de que si lo conocemos como conceptos de violación, si lo entendemos como agravio, si lo entendemos como razones que justifican la oposición al acto o resolución impugnada, como le llamemos, ¿sí? La autoridad que va a analizar mi demanda tiene la obligación de atenderlo siempre y cuando, dicen pomposamente algunos, haya un principio de agravio. ¿Sí? Independientemente de cómo se llame. A mí no me ocasiona ningún problema si en una demanda en materia electoral me señalan conceptos de violación, porque si hay algunos compañeros, y se los digo en tribunales locales o incluso en la Sala Monterrey, que dicen que los conceptos de violación nada más son en las demandas de amparo. Yo digo que no, porque al final de cuentas un agravio no es otra cosa más que un concepto que se está planteando para hacer ver a la autoridad una violación. Bien, quisiera tratar de involucrarlos a ustedes. ¿Tu nombre, por favor? Isabelina. Isabel Lira. ¿Sí? Isabelina. Para ti, ¿qué es un agravio? Y no te metas en el concepto de agravio desde el punto de vista jurídico. O sea, para ti, ¿qué es un agravio? Agravio es algo que me está afectando en algún hecho o acto que se realizó y me causa una molestia. Bien, a ver, señor, usted. ¿Su nombre, por favor? Gustavo Lazzarini. Bien, don Gustavo, para usted, ¿qué es un concepto de violación en el amparo? Un concepto de violación en el amparo es la indebida aplicación de una norma jurídica que me perjudica. Ok. Pero usted, para usted, ¿qué es? O sea, ¿cómo definiría un concepto de violación? No que me esté planteando ya un concepto de violación. O sea, ¿cómo definiría usted un concepto de violación en el amparo? ¿Quiere que exprese cómo lo redactaría? No. ¿Cómo lo definiría? Para usted, ¿qué es un concepto de agravio? De un concepto de violación, perdón. Bueno, cualquier concepto de violación es relativo a la violación de mis derechos, de mis garantías.
Ok. Hasta ahí, don Gustavo. ¿Tu nombre? Valentín. Sí. Valentín. ¿Tú qué consideras? No le hace que hablemos de biología, física, química. ¿Qué consideras tú que es una lesión? Algo muy bueno, una lesión, algo que me afecte en lo particular a mí, a veces a mi persona física. Hasta ahí. Si se fijan, el concepto que nos da Isabel de agravio, el concepto que nos da don Gustavo de concepto de violación y el concepto que nos da Valentín de lesión, tiene rasgos comunes, ¿sí? Al final, los tres, ¿sí?, pudiéramos utilizarlo como sinónimos, ¿sí? O sea, los tres, en los tres estamos definiéndolos como un daño, como una afectación a mi esfera personal, jurídica, etcétera, ¿sí? Entonces, con este ejemplo tan sencillo, así tan, si ustedes quieren, tan infantil, podemos definir o podemos entender que si hablamos de concepto de violación, que si hablamos de lesión, que si hablamos de agravio, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Independientemente de cómo le llamemos, ¿sí? O sea, sí, don Gustavo. Conceptos se refieren a una misma cosa. Dicen, es cuestión de semántica. Bueno, aquí vamos a entender. O sea, efectivamente, cuando hablamos jurídicamente, ¿sí?, cuando hablamos jurídicamente, a los licenciados en Derecho, o algunos les dicen abogados, para mí el concepto de abogado es aquel que ejerce la profesión como tal, como abogado, ¿sí? Yo hablo de licenciados en Derecho, ¿sí?, aquellos que estudiamos el derecho, aquellos que estudiamos las leyes. Somos muy dados a darle a un concepto o a varios conceptos un significado diverso, ¿sí? Y ahí precisamente estriba esa distinción entre concepto de violación, agravio, lesión jurídica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Al final de cuentas, si es una cuestión de significado, tal vez, ¿sí?, pero tienen elementos comunes, ¿sí? Tienen elementos comunes, no importa el significado, ¿sí?, que tenga o que le demos a lo que es un agravio, a lo que es un concepto de violación. Si al final de cuentas estamos hablando de lo mismo. Y de lo que se trata es de simplificar el derecho, ¿sí? Si a una persona le decimos, este acto jurídico en particular te irroga perjuicios, la persona va a decir, oye, ¿y eso qué significa? Sin embargo, le decimos a una persona, oye, fíjate que ese escrito que te envió la autoridad viola tus derechos, lo va a entender, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es, independientemente de cuestiones semánticas, teóricas, de cualquier índole, un agravio no es otra cosa más que una lesión, un daño que estimamos nos causa un acto o una resolución de la autoridad, ¿sí? Entonces, voy a tratar de llevar mis pláticas en ese sentido, ¿sí? Entonces, si yo de repente les hablo de conceptos de violación, de lesión jurídica, de agravios, hago esta presión, yo estoy hablando de lo mismo, ¿sí? Quizás en cuestión de semántica pudiera tener ciertos elementos que teóricamente se le aplican a uno y a otro, pero para mí, para efectos prácticos, cuando yo estoy haciendo una sentencia, disculpen la expresión, pero a mí me vale gorro si le dicen concepto de violación, o le llaman lesión, o lo llaman agravio, o le llamen como le llamen, ¿sí? Porque al final de cuentas lo importante es que se está planteando y lo importante es que se tiene que atender. Bien. Generalmente, y pudiéramos hacer una definición
del agravio o concepto de violación o lesión jurídica, ¿sí? Un agravio no es otra cosa que los argumentos o los planteamientos que nosotros estamos haciendo ante una autoridad ante la cual estamos presentando una demanda contra un acto o resolución que consideramos nos causa perjuicio, nos causa daño, nos causa lesión en nuestra esfera jurídica, y buscamos o pretendemos que ese acto o esa resolución sea revocada por una autoridad jurisdiccional o administrativa en funciones o que realiza funciones jurisdiccionales. Entonces, en ese sentido, un agravio, un concepto de violación, una lesión jurídica que se plasma en una demanda, ¿sí?, tiene una finalidad específica, que es probar, acreditar de manera fehaciente y a través de los medios de prueba que nosotros allegamos con nuestra demanda, ¿sí?, para acreditar que el acto o resolución de la autoridad que la está emitiendo es contraria a derecho, es contraria a la Constitución, es contraria a la ley. Entonces, la finalidad, pues, del agravio o el concepto de violación es que se repare, ¿sí?, que se repare ese daño que se me está causando con el acto o resolución de esa autoridad. Me explico. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emite un acuerdo en el cual señala que a X partido político no se le puede otorgar financiamiento público. Dice el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al partido X, en razón de que no alcanzó el porcentaje suficiente de votos para mantener para el umbral mínimo de votos que requiere la ley electoral de Guanajuato para tener acceso a ciertas prerrogativas, pues no le voy a dar financiamiento. No le puedo quitar el registro porque es un partido de carácter nacional, cuyo registro en todo caso se perderá si no obtiene la votación requerida en una elección federal, ¿sí? Tampoco le puedo quitar la acreditación que tiene por su propia naturaleza de partido político, no le puedo quitar la acreditación que tiene ante el Instituto Electoral, pero sí le puedo quitar la lana, que además es lo que les duele. Con todo respeto lo digo, ¿sí? Entonces dice, este partido no se le puede dar dinero. Entonces el partido X dice, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces voy a presentar una demanda ante el Tribunal Electoral del Estado, quejándome que ese acto o esa determinación del Instituto Electoral me causa un daño, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a dejar en estado de indefensión, no voy a poder realizar mis actividades ordinarias en la entidad para cumplir la finalidad que el artículo 41 me establece, que es promover la participación política de los ciudadanos en la vida política del país. Entonces, voy a hacer una demanda. Entonces, llama a sus abogados, se ponen a hacer una demanda y dicen, indebidamente el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato considera que ya no tengo derecho a financiamiento. Presenta la demanda, segurito, pues, sin temor a equivocarme, el tribunal le va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues tus agravios son inoperantes. Oye, pero ¿por qué van a ser inoperantes si yo estoy señalando que el acuerdo del Consejo del Instituto me causa un daño? ¿Por qué? Porque ya no va a tener dinero para realizar mis actividades.
Pues sí, pero es inoperante tu agravio. ¿Tu nombre? Eduardo. Disculpen que lo señale, bueno, es porque no los conozco. Eduardo, ¿por qué crees tú, en el ejemplo que les estoy poniendo, por qué crees tú que el tribunal declararía inoperante ese agravio? Que no le dio dinero. Ajá. Al partido. Ajá. ¿Y qué expuso el partido? Que no le dio dinero, O sea, dice, porque no alcanzó el umbral. No, o sea, el partido le dice, perdón, el acuerdo del instituto dice, no alcanzaste el umbral mínimo, no te voy a dar dinero y en razón de lo que establece el artículo fulano de tal, del código, ya no tienes derecho a dinero. Y el partido dice, oye, el acuerdo del instituto es ilegal porque me está dejando sin dinero. Y lo declara inoperante. Yo lo declararía inoperante. Bueno, porque pues en la ley se encuentran los requisitos para obtener esa prerrogativa, no cierto porcentaje, si no lo obtuvo pues no tiene, está contemplado en la ley, está normado, está legislado, si no lo cumple pues está debidamente fundado el hecho de que no se le da dinero, ¿no?, al partido. Ahí me estás diciendo que está fundado, que el instituto diga, entonces el agravio no es inoperante, el agravio en todo caso sería infundado. A ver, alguien que quiera, ¿por qué lo considerarían inoperante ese agravio? ¿O por qué creen que yo lo consideraría inoperante? Allá atrás, su nombre, por favor. Bueno, no soy abogada, soy contadora, pero tal vez lo consideraría inoperante porque el partido tiene financiamiento federal. Aquí en el Estado reciben también prerrogativas federales. Entonces, no se queda en estado de indefensión. O sea, puede seguir subsistiendo con el dinero federal aquí en el Estado, porque es un Estado que es un partido que pierde su registro estatal, pero sigue manteniendo su registro nacional, entonces tiene prerrogativas federales. Asimismo puede adquirir también otra modalidad de financiamiento, el financiamiento privado, que es militancia, simpatizantes y autofinanciamiento. Bien, si se fijan, ella está señalando que yo le declararía inoperante el agravio porque, espérate, tienes lana que puedes allegarte a través del Comité Ejecutivo Nacional, a través de tu militancia, etcétera, etcétera. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que declararíamos inoperante ese agravio? ¿Sí? ¿Tu nombre, por favor? Yo considero que... A ver, ¿tu nombre? Leopoldo. Leopoldo. Yo considero que es inoperante porque antes de acudir al tribunal debió haber acudido ante la misma autoridad. Más que eso... a exponer su motivo de disenso. En todo caso, si no hay un medio de impugnación ante la autoridad local, no hay la revisión. ¿Tu nombre, por favor? Sí. A ver. Yo considero que sería ilegal porque que diga yo no dije ilegal. No, y solamente está haciendo referencia a que es ilegal y no aduce los motivos por los cuales se considera ilegal. Exactamente. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a entender los dos elementos. Hay unos autores más bien, no otros. Hay unos autores que le meten un montón de elementos a los agravios. Para mí un agravio se constituye, ahorita lo vamos a ver, con dos cuestiones. Uno, la lesión jurídica que se dice que se ocasiona y las razones por las cuales consideramos que existe esa lesión o esa violación. Entonces, si se fijan en el ejemplo que yo les planteé, dice, es ilegal porque me deja sin dinero. Ese me deja sin dinero no es una razón, ¿sí? No es una razón que ataque, y esa es una de las finalidades de las razones que se tienen que dar en un agravio. Tienen que atacar, tienen que cuestionar con razones jurídicas las razones que están dando las autoridades que emiten ese acuerdo, ¿sí? Un agravio
tiene como finalidad, ¿sí?, sustentar la pretensión que se está planteando. En el caso específico del ejemplo que pusimos, ¿cuál es la pretensión? La pretensión es que se revoque esa resolución o ese acuerdo del Instituto Electoral que lo deja sin dinero. ¿Para qué? Para que digan, ah, no, ¿sabes qué? Efectivamente sí tienes razón, debemos de dar dinero. ¿Sí? Esa es su pretensión. ¿Sí? Lo que pretende es revocar la resolución porque considera que es ilegal y por ser ilegal le ocasiona un daño. ¿Sí? Es lo que, perdón, es lo que los teóricos le llaman el petitum. ¿Sí? ¿Qué pretendo? ¿Qué pido? Lo que pido es, o la causa pretendi, más bien, la causa pretendi. O sea, ¿qué pretendo? Pretendo revocar esa resolución para que efecto de que sí se me dé dinero. ¿Sí? Pero para que el agravio esté constituido debidamente, no que el hecho de que se señale la lesión no significa que no haya agravio. Sí, sí hay agravio. ¿Sí? Pero es un agravio incompleto. Entonces, tengo que señalar la causa de pedir. Y ojo, mucha gente confundimos la causa de pedir con la pretensión. Decimos, es que la causa de pedir es que se revoque. No. La pretensión en este caso es que se revoque. La causa de pedir es la expresión de las razones por las cuales consideramos que esa resolución o ese acuerdo se debe revocar. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que me causan una lesión, tengo que señalar por qué me causa la lesión. Y el hecho que diga, porque me deja sin dinero, no es una justificación plena. Al final de cuentas, esa ya es la consecuencia la consecuencia que se deriva del acto que se está emitiendo. Entonces, ¿cuáles serían las razones? Oye, espérame. Me estás pretendiendo quitar la posibilidad de tener financiamiento porque, contrario a lo que tú dices, ¿sí?, derivado de un recuento de votos que hizo el Tribunal Electoral en el expediente número tal, se llegó a la conclusión de que se anularan tales y tales casillas, ¿sí? Y entonces, derivado de esas resoluciones del tribunal, se hizo una recomposición del cómputo y por ende la votación estatal efectiva, que sirve como base para determinar qué partidos alcanzan el umbral de votación, tú no los tomaste en cuenta. Y como no los tomaste en cuenta, estableciste una votación estatal efectiva incorrecta. Porque si tú hubieras tomado en cuenta los votos que se anularon por parte del tribunal en tales expedientes, más los que anuló la sala regional, la recomposición del voto de la votación efectiva corresponde a esto. Y resulta que al hacer esa recomposición y los votos que yo obtuve, aún con la anulación de los votos que se hicieron en vía jurisdiccional, resulta que yo sí tengo el 3% y no el 2.8 o el 2.9 como tú dices. Entonces, si tengo el 3% de votos, es incuestionable que tengo derecho a financiamiento. Entonces, por eso, tu resolución, tu acuerdo es ilegal. Porque me estás pretendiendo dejar sin financiamiento, sin tomar en cuenta las votaciones que se anularon. Y derivado de esas votaciones, se anularon tantos votos de los partidos que quedaron en primero, en segundo, en tercer lugar. Y obviamente baja el número de votos válidamente emitidos. Y eso me permite alcanzar el umbral del 3%. Entonces ya ahí el tribunal va a decir, efectivamente, tu agravio es fundado porque esto y esto. O, ¿sabes qué? No tiene razón, porque contrario a lo que tú dices, el Consejo Local sí descontó todos esos votos y aún con ese descuento llegó a la conclusión de que tú no alcanzabas el 3%. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, y esto va principalmente para aquellos que trabajan en partidos políticos, cuando planteemos una demanda y que construyamos los agravios, tengamos en cuenta que debemos de señalar la lesión que nos causa. ¿Sí? Algunos le llaman la fuente del agravio. La fuente del agravio es el considerando tal que considero es violatorio de lo dispuesto en el artículo tal. ¿Sí? Pero entonces, si quiero que mi agravio sea considerado como fundado,
o si ya de plano no tengo razón, por lo menos infundado y no inoperante, tengo que señalar las razones, ¿sí? Las razones por las cuales yo considero que esa resolución es ilegal y me causa daño, ¿sí? Y eso de, es que me deja sin dinero, eso es más una consecuencia nada más del acto, ¿sí? Pero no está cuestionando, no está controvirtiendo las razones que se dieron en ese acuerdo para dejarlo sin dinero, ¿sí? Hasta aquí no sé si vaya quedando claro, no sé si hay alguna duda antes de avanzarle, ¿sí? Entonces, la pretensión es lo que yo pido. En este caso, la pretensión es que se revoque esa resolución para que me den dinero. La causa de pedir son las razones que yo expreso para sostener, para sustentar mi afirmación de que la resolución del Consejo General del Instituto es ilegal. Entonces, los elementos que integran o constituyen un agravio, ya lo dijimos, son la lesión jurídica y las razones por las cuales consideramos que hay esa violación. Cuando nosotros hablamos de una lesión jurídica, estamos hablando que pueden ser violaciones de hecho o pueden ser violaciones de derecho. ¿Cuál sería, por ejemplo, señorita, la que está junto, tu nombre, por favor? Leticia Granados. ¿Leticia? Sí. Sí. Leticia, si yo digo que hay una determinación, un acuerdo, una resolución que me causa agravio, y yo digo que hay una lesión jurídica, pero digo, es una violación de hecho, ¿a qué me estaría refiriendo? Hay una violación de hecho, puede ser una violación de hecho o una violación de derecho. ¿No? ¿Alguien que le pueda apoyar? Bien. Cuando hablamos de una violación de hecho, estamos hablando de una violación que obviamente sucede en la realidad. ¿Sí? Yo alego una violación de hechos, por ejemplo, cuando digo indebidamente el Consejo General del Instituto Electoral de Guanajuato le entregó la constancia de mayoría al partido Y. Porque desde mi punto de vista hubo una serie de irregularidades que acontecieron en el proceso electoral. Hubo compra de votos, hubo esto, hubo lo otro, regalaron puerquitos, regalaron borreguitos, regalaron tarjetas. Ah, no, eso no. Sí, aquí en México no pasa eso. Sí, entonces, yo estoy señalando circunstancias de hecho. ¿Sí? Siento que esa violación se generó porque estoy haciendo valer cuestiones de hecho, cuestiones que acontecieron en la realidad. Sí. Vienen siendo los actos que son la conducta que despliega el órgano. En este no caso. Forzosamente, no. Las violaciones que yo estoy aduciendo son violaciones de hecho. ¿Por qué? ¿Y por qué dice uno que acontecen en la realidad? Son cuestiones que yo estoy señalando que es una violación de hecho y en mi causa de pedir doy la razón por qué considero que es una violación. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Son cuestiones que requieren la existencia de medios probatorios para acreditar que efectivamente aconteció. Y las violaciones de derecho no requieren prueba. ¿Sí? Yo digo, indebidamente el Tribunal Electoral de Guanajuato indebidamente confirmó la resolución del instituto que me dejó sin dinero. Porque en lugar de aplicar el artículo 5, aplicó el artículo 7. Yo no tengo que probar mediante una prueba documental o mediante una prueba testimonial que se aplicó un artículo cuando se debió aplicar otro. ¿Sí? Entonces, las violaciones de hecho
son violaciones que suceden en la realidad. Y los hechos de la realidad, como sucedieron en el pasado, la única forma de traerlos al proceso es a través de pruebas. ¿Sí? Si yo digo que la casilla se integró indebidamente con personas que no pertenecían a la sección, yo como tribunal, al momento de analizar ese agravio, no me voy a meter a una cabina, le aprieto un botón y me regreso para ver el día de la elección si efectivamente así fue. O sea, no lo puedo constatar con mis propios sentidos, ¿sí? Para yo darme cuenta si efectivamente aconteció eso, tengo que irme a las pruebas, ¿sí? Y como son hechos que acontecieron en el pasado, pues tienen que estar plasmados a lo mejor en algún documento, una fotografía, un video, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estoy alegando violaciones de hecho, tengo que probarlas, ¿sí? Cuando estoy acreditando cuestiones de derecho, cuando estoy haciendo valer cuestiones de derecho, no necesito probar nada. El derecho no se prueba. Salvo que yo diga que indebidamente me aplicó esa ley, una ley que ya estaba derogada, ¿sí? Tal vez a lo mejor tengo que probar, mira, aquí hay un decreto de fecha tal en donde se aprobó esa ley, ¿sí? Tal vez en ese caso, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión que debemos de acreditar cuando nosotros planteamos una violación en una demanda, ¿sí? Debemos de entender si es una violación de hecho o una violación de derecho. Si es una violación de derecho, no tengo problema. Indebidamente interpretó el artículo tal de la ley, ¿sí? Porque consideró que esto y esto y esto. Yo no necesito probar a través de pruebas o medios de convicción esa mala interpretación. Esa mala interpretación yo la voy a justificar con razones de derecho, ¿sí? La interpretación que hace el tribunal o el consejo fue esta y esta, ¿sí? Sin embargo, yo considero que la interpretación correcta es esta y esta, ¿sí? Entonces, estoy haciendo valer razones de derecho que no requiero probarlas. Si yo pretendo acreditar que hubo compra de votos, coacción sobre los electores, forzosamente tengo que presentar pruebas. Pero no nada más aventar un montón de pruebas, ¿sí? Y aquí lo digo con todo el respeto, nada más es para efectos de exposición y además lo hago desde un punto de vista muy personal y de carácter académico, no como integrante de la Sala Regional Monterrey. Jamás puedo acreditar compra de votos presentando como pruebas un borreguito o un puerquito. El puerquito por sí solo no me dice nada. Sí, ahí está el puerquito. Forzosamente tengo que establecer otras pruebas que me lleven al juzgador a considerar que efectivamente ese puerquito que me están aportando como pruebas fue parte de ese mecanismo de compra de votos, ¿sí? ¿Y cómo se hace? A través de otras pruebas. O sea, el puerquito por sí solo no va a probar nada. Ustedes me podrán decir, no, pero es que sí aconteció así. Sí, aquí el problema es que los juicios para que se te conceda la razón tienen que estar plenamente acreditadas las razones que tú das en tus agravios para considerar que así acontecieron. Y como son, en este caso de los puerquitos, son violaciones de hecho, pues las tengo que probar mediante el nexo causal que yo vaya a establecer entre ese puerquito, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ahí está el puerquito, pero si a la vez me aportan un video y levantado ante la fe de notario donde se ve que fulanito de tal está entregando un puerquito y le dice, y si no votas, te lo voy a quitar, y si lo votas mañana te lo puedes comer en carnitas, etcétera, etcétera. Entonces ya, si se fijan, ya ese nexo causal entre diversas pruebas me llevan a la conclusión de que sí, efectivamente ese puerquito fue utilizado como un mecanismo para comprar votos, ¿sí? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Nada más para reiterar, entonces, el agravio para que esté debidamente configurado tiene que tener la lesión jurídica que considero me causa la resolución o el acto impugnado y las razones de esa violación. ¿Por qué considero que efectivamente será una violación?
Si digo, si es una violación de hecho, indebidamente interpretó tal artículo. Ah, bueno, ¿y por qué consideras tú que indebidamente lo interpretó? Ah, es que hizo la interpretación, una interpretación sistemática en relación con el artículo 5, pero dejó de atender lo dispuesto en los artículos 18, 29, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, yo estoy justificando jurídicamente a través de mis argumentos que la interpretación que realizó el tribunal o el instituto fue incorrecta. No nada más estoy diciendo que fue indebida interpretación. Algo muy común, que igual eso lo vamos a ver el día de mañana, con quienes asistan, cuando veamos nulidades y juicio de inconformidad en la semana de derecho electoral. Impugno la votación de todas las casillas que se instalaron en el municipio de Guanajuato por todas las causales establecidas en la ley. ¿Y? Tribunal, ¿estás obligado a estudiarla? No. Si hay alguien de aquí del tribunal, no tengan miedo, la sala regional no les va a revocar si no estudian todas las casillas, aunque se las hayan enseñado. ¿Por qué? Porque la ley dice que menciones de manera individualizada las casillas y las razones por las cuales consideras que la votación en esas casillas deben ser anuladas. Si nomás dices impugno todo por todo, pues, ¿sabes qué? Tu agravio es inoperante. ¿Por qué? Porque no me das las razones por las cuales consideras que se actualizó la nulidad de votación en esas casillas. Bien. ¿Aquí alguna pregunta, alguna duda? Bueno, esto ya lo vimos. Algo que a mí no me gusta mucho, pero también lo quiero señalar. Generalmente, los teóricos o incluso la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ahí algunas jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal dividen los agravios en procesales, en formales y en de fondo. Y digo que no me gusta no la clasificación que se hace, sino la dinámica de ¿y cuál estudio primero? Los procesales, los formales, los de fondo. En la práctica es una cuestión un poquito difícil, ¿eh? ¿Sí? Los agravios procesales, ¿sí?, son aquellos agravios en los que se plasma una posible lesión y se da sus justificaciones, etcétera, cuando se dice que no se atendió algún presupuesto procesal, y obviamente hay que atenderse. Por ejemplo, indebidamente no me admitió una prueba. Es una violación procesal que se tiene que atender, es un agravio procesal. ¿Por qué? Porque ese agravio procesal, si efectivamente no fue analizado, sería suficiente para que se revoque la resolución y se regrese para que valoren esa prueba. Si se considera que eso además es una prueba esencial, ¿sí?, siempre y cuando. O indebidamente no se me dio mi derecho de audiencia. Si se acredita esa violación, va para atrás. ¿Querías opinar? Sí. Cuando hay ausencia de presupuestos previos a la sentencia, ¿sí?, pues resulta que ya se está emitiendo la sentencia y el medio de impugnación no se publicitó. Se está violentando el derecho de audiencia de los terceros interesados. Entonces, ese tipo de agravios son los agravios procesales. Hay agravios formales que son violaciones que se dan en el propio documento o en la sentencia como acto jurídico o como documento. Por ejemplo, la sentencia no tiene firma o la sentencia es incongruente porque mientras que en el punto resolutivo dice que se revoca, todos los argumentos que están en las consideraciones son de que se confirman. Entonces hay una incongruencia interna. Si nos vamos en términos generales a decir, a ver, ¿se está confirmando, se está revocando? Si en las consideraciones se confirma, pues se debe de confirmar. Así el punto resolutivo diga que se resuelva. Es una incongruencia, ¿sí? Y se hace valer. O
cometidas en la sentencia como acto jurídico. Pues resulta que la sentencia, en el ejemplo que poníamos, tiene razón el partido Y, X, porque efectivamente el instituto indebidamente lo está dejando sin dinero. Es una violación. Es una violación de la sentencia como acto jurídico. ¿Por qué? Porque no está fundando en ninguna disposición, no está fundamentando ni motivando las razones de por qué está revocando el acuerdo. Por eso de que se queda sin dinero no es una justificación, no es una determinación fundada y motivada. Algunos juristas extranjeros nos han comentado ahí en la sala regional, y yo creo que tienen razón. Entre ellos, Javier Esquiaga. Dice, yo no entiendo, dice él, yo no entiendo por qué en México hablan de fundamentación y motivación. Entonces yo le decía, es que si estás fundando, estás señalando un artículo en el cual te estás basando, y estás motivando porque estás dando las razones de por qué ese artículo es aplicable o no es aplicable. ¿Por qué? Porque en el Tribunal Constitucional Español y en otros tribunales europeos se habla nada más de motivación, no se habla de fundamentación y motivación. Pero bueno, y a los agravios de fondo, mira, indebidamente no me valoraste esta prueba, o valoraste mal esta prueba, ¿sí? O inadecuadamente interpretaste este artículo. Si bien fundaste y motivaste, tu fundamentación y tu motivación es indebida. ¿Por qué? Porque lo sustentaste en el artículo 5 cuando era en el 7 y diste estas y estas razones cuando esas razones se contradicen con lo que dices posteriormente. O sea, no estás fundando ni motivando adecuadamente, ¿sí? O te estás sustentando en un artículo que ya fue declarado inconstitucional por la Corte. O indebidamente estás señalando que hay una antinomia, o sea, hay una contraposición entre dos normas del mismo ordenamiento, cuando no es así. Porque si lo hubieras hecho a través de una interpretación así, ya sabes, llegabas a la conclusión que no hay una antinomia, no hay una contradicción entre aquella y esta. ¿Sí? O estás sustentándote en una jurisprudencia que ya ni siquiera es vigente. Por cierto, hablando de eso, les hago una recomendación a todos, independientemente de donde estén trabajando, partidos, institutos o tribunal. Cuando citen una jurisprudencia, sea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea de la Sala Superior o de las salas regionales, porque también hay, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por favor, verifiquen que esa tesis está vigente. Que esa tesis, por ejemplo, sea una tesis aislada o una jurisprudencia de la Corte o de algún colegiado, no participó en una contradicción de criterios que la dejó sin efecto. Verifiquen que no sea una tesis histórica o no vigente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la mayor recomendación, cuando citen una jurisprudencia, si no es necesario, porque dijimos, al efecto resulta aplicable la jurisprudencia tal, imprimimos rubro, texto y además todos los precedentes. No es necesario. Con que citen el rubro y los datos de identificación, nota a pie de página o algo, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la autoridad la autoridad jurisdiccional que va a revisar, nada más lo único que puede hacer es si efectivamente esa tesis es aplicable o no. No tiene caso. Yo se los digo, nos hemos encontrado con demandas. A mí me tocó un asunto proyectar una sentencia en un asunto. Eran 350 páginas. De esas 350 páginas, 298 eran transcripciones de jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Electoral.
el acto impugnado viola mis derechos político-electorales porque indebidamente dijeron que no tenía derecho a participar en el proceso electoral. Al efecto resulta aplicable esta tesis de jurisprudencia. Y también esta. ¿Sí? Ya sabrán lo que le pasó a esa sentencia que se cuestionaba. Se confirmó. ¿Sí? Pero obviamente yo, al momento para poder elaborar el proyecto, tenía que leer toda la demanda, que era pura transcripción de la jurisprudencia y de lo que había dicho en las dos instancias anteriores. Entonces, ojo, salvo que se tenga que hacer una pequeña aclaración o un énfasis del contenido de esa jurisprudencia, no es necesario transcribir su texto, mucho menos los precedentes. Porque solamente transcribir una jurisprudencia ya nos llevamos, si trabajamos en hoja oficio, nos llevamos una hoja. Y si son tesis de la séptima, de la quinta a la octava época, nos llevamos hasta 3 páginas. Entonces, no es necesario. Y mucho menos cometamos el error de copiar el texto de la jurisprudencia y luego pegarlo y medio le acomodamos ahí como que nos estamos viendo muy eruditos, que estamos haciendo razonamientos, pero no es otra cosa más que el texto de la jurisprudencia que estamos. Y luego, al efecto resulta aplicable la jurisprudencia y la transcribimos toda. O sea, además de que gastamos un montón de papel y hacemos una sentencia farragosa, pues nos estamos viendo mal. Pretendimos ser eruditos y luego resulta que quien lee oye, espérate, estás diciendo lo mismo, ¿qué caso tiene? Sí, señor. ¿Transcribieron las jurisprudencias? Bueno, no fue la razón. ¿O porque no le asistía la razón? No, fue... Digo, porque eso entendí ahorita que... No, yo nos dije que había confirmado en castigo. No. Por haber dije, evidentemente se confirmó porque nada más dice, me causa agravio porque indebidamente interpretó, porque violó mis derechos político-electorales y al efecto resulta aplicable tras jurisprudencia. O sea, el agravio fue inoperante. ¿Por qué? Porque no dio las razones de por qué consideraba que se le habían violentado sus derechos político-electorales. O sea, no porque tenía todas las jurisprudencias, no. O sea, fue porque no señaló las razones de hecho o las razones de derecho por las cuales consideraba que se le violentaba su derecho político electoral. ¿Okay? Bien. ¿En qué íbamos? Lo que iba. Entonces, si yo quiero que mis agravios no me los consideren inoperantes, pues hay que dar las razones de por qué considero que la actuación de la autoridad responsable es indebida. Hay ocasiones que vamos a tener razón, hay ocasiones en que no, pero hay que señalar. ¿Sí? Otra cuestión. La tradición en el amparo mexicano durante muchos años era que si no expresabas conceptos de violación en el apartado específico, no se te atendían. Pero resulta que los agravios los podemos encontrar desde el proemio de la demanda, en los hechos, o incluso en los puntos petitorios, no nada más en el capítulo de agravios. Entonces, quien va a analizar esa demanda tiene que analizar el contenido de todo el documento y no nada más irse a los agravios, porque podemos encontrar en los hechos. El día de la jornada electoral, la jornada electoral se desarrolló el 5 de junio del presente año y se instalaron tantas casillas.
Pero resulta que al momento de instalar las casillas tales y tales, los funcionarios no estaban, o las urnas se abrieron sin que estuvieran los representantes. Lo cual resulta indebido porque de acuerdo con el artículo tal. Ahí hay un agravio y no está en el capítulo de agravios. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos a analizar una demanda o cuando vayamos a elaborar una demanda, no necesariamente vamos a plasmar nuestros agravios en un capítulo específico. A mí me gustó mucho, hace unos 3 años, llegó una demanda. La demanda, los hechos eran como unas 10 páginas y el capítulo de agravios eran 2 páginas. Cuando yo la veo así, nada más la vi, esta va a estar bien sencilla, son 2 agravios. Pero ya cuando la leo, en los hechos narraba un montón de agravios. Un montón de agravios. Y la síntesis que se hacía, la síntesis en el capítulo de agravios, lo que en realidad plasmaba era ya los agravios más fuertes, o sea, aquellos que podían tumbar la sentencia. Incluso esa sentencia, si no mal recuerdo, se revocó. Pero de 2 agravios que había en el capítulo, cuando yo hice la síntesis de los agravios, saqué 12. Y lo primero que me dijo la magistrada, oiga, licenciado, ¿pero qué no son 2 agravios? No, magistrada, léase los hechos. Y además, bien construidos. ¿Sí? Me causa agravio el considerando tal de la sentencia en la que se dijo esto y esto. Lo anterior, porque contrario a lo que dijo la autoridad responsable, bla, 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 bla. O sea, bien construidos los agravios. Y de 10 demandas, quizás 1, tal vez 2, tengan bien construidos sus agravios. Así estén en los hechos o estén en los agravios. Otra cuestión que también debemos de tomar en cuenta, cuando vamos a redactar una demanda o cuando ya la vamos a leer, ¿sí? Debemos de plasmar de manera muy clara cuál es la intención. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra intención? Porque hay veces que argumentativamente nos cuesta trabajo desarrollar o escribir un agravio y le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para decir que no es cierto que la pared es blanca, sino que es negra, pero echamos un rollo, no. Entonces, la intención, ¿qué es lo que queremos demostrar? O sea, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Demostrar qué? Que la casilla se instaló en lugar distinto al establecido por la autoridad electoral administrativa. No tenemos que aventarnos toda la historia desde que se emitió el acuerdo de dónde se iban a instalar las casillas, de quiénes las iban a integrar y todo. No, basta que el día de la jornada electoral, el encarte señaló que se iban a instalar en tal lado. El día de la jornada electoral, sin existir causa justificada, se cambió a tal lugar. Y además tal lugar es prohibido. Punto. No necesitamos echar tanto rollo, ni aventarle tanta jurisprudencia, ni nada. ¿Sí? Ni mucho menos nos vayamos con la finta de que la Sala Regional Monterrey acaba de resolver un asunto igualito. Pues me baso en Aguas. Aparentemente son iguales, pero las circunstancias de hecho son diferentes. Quizás en una cuestión donde se dice que indebidamente se aplicó un artículo que fue inconstitucional y luego al rato se vuelve a hacer eso, pues ya sería fácil. Pero no todos los asuntos son iguales. ¿Sí? No todos los asuntos son iguales. Entonces, si quieren impugnar la votación de casillas en Salvatierra, San Miguel de Allende, y como es el mismo equipo de abogados, pues le metemos lo que dijimos allá en Salvatierra, lo metemos aquí. No, porque las circunstancias que acontecieron en San Miguel son muy diferentes a las que acontecieron en Salvatierra. Entonces, es preferible trabajar un poquito más en el caso específico, porque se puede garantizar más el éxito. Porque además es muy común en los partidos políticos y es una práctica que es común a todos. ¿Te acuerdas que allá en Puebla impugnamos esto y eso? Sí, pues tráete esa demanda y sobre eso son igualitos. Pues cometen hasta el error de dejarle el nombre de los municipios.
Resulta que, y se lo digo, nos acaba de llegar un asunto donde están cuestionando, y precisamente es de aquí de Guanajuato, no recuerdo el nombre del municipio, pero nos están cuestionando una elección interna de un partido político, y toda la demanda, o sea, la demanda dice, se cuestiona el proceso interno realizado en, no sé si en Comonfort o en Yuriria, no sé. Y luego dice, indebidamente se coaccionó al voto de los ciudadanos, porque incluso desde el día anterior la funcionaria tal, lo citó en la casa de cultura no sé qué, ubicado en la calle tal. Y yo digo, chis, ¿habrá esa casa de cultura en tal? Por el nombre me suena como que no. Luego ya más adelante, y además, indebidamente el presidente municipal de Tepeaca, Puebla, caray, ¿a poco andaba por acá en Guanajuato? A lo mejor sí, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, mucho cuidado con eso. Y vuelvo a insistir, y se los digo desde este otro lado de la sala regional. Así nos pongan toda la jurisprudencia de la Corte, todo lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Gutman, en el caso Yatama, en el caso Campo Algodonero, y nos hacen un tratado. Si la demanda no trae agravios, no va a prosperar. Y muy común, que también los partidos políticos nos invocan, además se debe dar una interpretación más favorable a la persona, etcétera, etcétera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución. Bajémosle tantito, no es necesario tanto rollo. Salvo cuestiones ya más relevantes, por ejemplo, cuestiones de género. ¿Sí? Ahí tenemos que hablar de acciones afirmativas, derechos de grupos vulnerables, etcétera, etcétera, que por cierto, como comercial, les recomiendo a quien tenga la oportunidad y quiera verlo, una resolución que acaba de emitir la Sala Regional Monterrey el sábado pasado, es el JDC 19 y sus acumulados. Es una sentencia en donde se obliga a la Comisión Electoral del Estado de Nuevo León para que emita lineamientos a efecto de que se garantice la equidad la paridad de género en la postulación de candidatas y candidatos en la elección de Nuevo León. Te la recomiendo, es una sentencia incluso de avanzada. Les recomiendo otra, pero bueno, esa nos la modificó la Sala Superior, una que sacamos el año pasado, el JRC 14, donde la Sala Monterrey garantizaba la paridad en la integración del Congreso de Coahuila. Iba a ser la primera entidad federativa que tuviera mayor número de diputadas, mujeres. La Sala Superior dijo que no, al final se cambió, pero quedó uno más, nada más. O sea, son 13 hombres, 12 mujeres. Sala Regional había dicho 13 mujeres y 12 hombres. ¿Por ahí alguien levantó la mano? Gracias. Me viene a la mente la circunstancia de que a la hora de construir los agravios y darles la estructura y darles la argumentación, los que promueven los ciudadanos comunes, yo he comentado que, por ejemplo, bueno, ante la situación, en otros organismos ya hay procuradurías que ayudan al ciudadano en un momento determinado a ayudarle a presentar precisamente ante la autoridad jurisdiccional sus peticiones, debido a que el ciudadano común no tiene los conocimientos técnicos jurídicos para poder elaborar demandas tan bien estructuradas. Sin embargo, en el caso electoral, pues no hay una instancia que en un momento dado auxilie a los ciudadanos en este aspecto, ¿no? Mi pregunta es hasta qué punto el tribunal puede, en el caso de que un ciudadano presente una demanda, en este caso buscar los agravios o de inferirlos de las narraciones que está haciendo el ciudadano y que no sean necesariamente técnicas. Bien,
Si me permites tantito, precisamente después de que voy a hablar de esto, voy a hablar de ese punto. ¿Sí? Si no te me desesperas, ahorita te contesto tu pregunta. Sí, bien. Las sentencias o las resoluciones que emiten las autoridades en funciones jurisdiccionales deben de atender una serie de principios, y esta serie de principios están relacionadas obviamente con el análisis y el estudio de los agravios. ¿Sí? Una sentencia tiene que ser exhaustiva, tiene que ser congruente y encontrarse fundada y motivada. La exhaustividad está muy relacionada con la congruencia. ¿Sí? La exhaustividad no es otra cosa, es lo que me piden, yo soy el juez, lo que me piden lo tengo que contestar. ¿Cómo? Como el análisis del expediente me lo dicte. ¿Sí? Así me planteé agravios que nunca habían hecho valer, de todos modos tengo que emitir un pronunciamiento sobre eso. Si a mí me plantean 10 agravios, los tengo que contestar los 10, salvo, y esto va más allá, más para autoridades terminales, como en algunos casos podemos ser nosotros, la sala regional o la sala superior. Si yo veo que un agravio es suficiente para revocar la resolución, me evito el estudio de todos los demás. En el caso de los tribunales locales, ¿sí?, hay algunas autoridades que lo hacen y revocan. Pero si el agravio o la revocación tiene sus dudas, seguro se cae. Y resulta que la sentencia no fue exhaustiva porque no estudió todos los agravios. Entonces, hay quienes recomiendan que solo las autoridades electorales hagan eso de que con un agravio tumben todo. ¿Sí? Y si no, hay que estudiarlos todos. Declarémonos inatendibles, declarémonos los inoperantes, declaremos infundados, fundados pero inoperantes, como sea, pero emitamos un pronunciamiento. Ah, pero resulta que me estás haciendo valer cuestiones. No, estos no te los voy a atender, ni es más, ni los voy a estudiar. No. ¿Sabes qué? Estos agravios son inatendibles. ¿Por qué? Porque no los hiciste valer en la instancia previa, entonces, ya con un parrafito ya los estamos matando. ¿Sí? Entonces, si yo no estudio todos los agravios que me están planteando, pues mi sentencia o resolución no es exhaustiva. No estoy atendiendo todo lo que me pidieron. Pero resulta que me vieron 10 cosas y resulta que yo le estudio 11. Pues también esa sentencia es una sentencia incongruente por excesiva exhaustividad. Es incongruente, es una incongruencia externa, porque se está analizando un punto que no fue cuestionado. O porque no se estudiaron todos, o porque se estudiaron más allá de lo que se estaba pidiendo. Entonces es una incongruencia externa. ¿Sí? Pero también la sentencia puede tener una incongruencia interna. ¿Quién me podría decir cuándo hay una incongruencia interna en una resolución? ¿Tu nombre? Laura. ¿No? A ver, ¿quién? Sí, adelante. Así es. Y es externa cuando es referente a los elementos que forman el proceso. Así es. Si yo estudio un agravio que no se me planteó, hay una incongruencia externa, porque estoy analizando más de lo que se me pidió. El ejemplo que les ponía hace rato, en todas las consideraciones, en el considerando sexto, yo digo, todo parece indicar que el acto se va a confirmar. O de ahí se desprende, o incluso dice lo procedente es confirmar la resolución, pero resulta que en el punto resolutivo dice se revoca la sentencia. Hay una incongruencia interna, ¿sí?, de la sentencia. Lo de la fundamentación y motivación, ya se los dije. Hay que señalar las disposiciones normativas o las normas. ¿Sí? Por ahí
Francisco Javier Esquiaga hace una distinción que creo yo que es muy importante entre disposición normativa y norma. La disposición normativa, dice él, son los preceptos establecidos en la ley o los enunciados legales. Y la norma es lo que se extrae de la interpretación de ese precepto. O sea, no hay una disposición que establezca, por ejemplo, no se establezca cuando haya una sanción a un funcionario porque realizó X, Y o Z acto, pero resulta que hay otras disposiciones de las cuales se puede advertir que la interpretación sistemática nos lleva a que se puede sancionar esa conducta por X, Y o Z con este tipo de sanción. Entonces, la norma que yo extraigo de esa interpretación es la norma y la disposición son los preceptos. Pero bueno, entonces debemos señalar la disposición o la norma en la cual, o las normas o las disposiciones en las que estamos fundamentando, en las cuales estamos sosteniendo nuestra decisión. El artículo fulano de tal, el artículo sutano, nos dice que un partido político no tiene derecho a financiamiento cuando no alcanza el 3%, el ejemplo que les poníamos hace rato. Entonces, ya estoy fundando mi determinación. Se estoy diciendo que mi decisión se basa en esos artículos. Y la motivación es las razones por las cuales considero que esos artículos son los aplicables. Esa es la famosa fundamentación y motivación. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, ya casi terminamos. Los agravios, dependiendo de la forma en que estén conformados o en la forma en que sean planteados, nos pueden llevar a que la autoridad que está resolviendo los declare inoperantes o inatendibles o infundados o fundados pero inoperantes, etcétera, etcétera. En el caso específico de la sala regional, nosotros no calificamos los agravios. Nosotros no decimos, por ahí algunos secretarios todavía medio no atienden esa cuestión, y de repente sí dicen que el agravio es infundado, es inoperante. La idea de los magistrados desde que llegaron es no califiquemos los agravios. En todo caso, que al final de cuentas viene siendo lo mismo, no asiste la razón, contrario a lo que dice el impugnante, es inexacta la interpretación del impugnante, etc. Nosotros no calificamos. Pero la calificación de los agravios que tradicionalmente se ha hecho es aquellos que son inoperantes. La inoperancia puede ser por muchas razones. Una, ya la veíamos al inicio, señalan la lesión pero no las razones. Otro que es muy común, reiteran lo que ya dijeron allá en la instancia previa y no controvierten las razones que se emitieron en la sentencia que revisó la otra. Son inoperantes. O son novedosos, nunca los habían hecho valer y los hicieron valer nuevamente. O pueden ser inoperantes, algunos los utilizan como inatendibles, otros como inoperantes. No nos vamos a meter en esa, a mí no me gusta mucho meterme en esa discusión de cuestiones de definiciones. ¿Sí? Infundados cuando el agravio está debidamente estructurado, si señala la lesión, si señala los argumentos por los cuales se considera que es la razón. Sin embargo, o la interpretación que se hace de una disposición no es correcta, o las pruebas que están ofreciendo para acreditar los hechos que se están señalando que acontecieron no son suficientes, ¿sí?, para probar que las cosas sucedieron como se estaban planteando en la demanda. Y por tanto el agravio es infundado. O sea, sí está estructurado el agravio, pero al final de cuentas no tiene razón. Por las razones que da el impugnante, no le asiste razón. Los fundados son cuando las cuestiones de hecho o de derecho que se hicieron valer sí son o sí acontecieron como lo está señalando el impugnante en su demanda. ¿Sí? Y pudiera ser motivo para que al ser fundados los agravios que tienen razón, pues se revoque o se modifique la resolución impugnada. Pero también puede suceder el caso que sean fundados pero inoperantes. ¿Sí? Resulta que yo me estoy quejando
de que ellas dos que participaron en la elección, en una elección y la ganaron, son inelegibles. Y pretendo que se les declare inelegibles para que me den el gane a mí. Entonces, fíjate que sí es cierto. Hablemos de una elección, por ejemplo, una elección de diputados de mayoría. Fíjate que sí es cierto, tienes razón, son fundados tus agravios y ellas dos son inelegibles. Pero resulta inoperante porque el hecho de que ellas sean inelegibles no te hace que tú ocupes su lugar. Porque en todo caso, la inelegibilidad de los dos lo que genera es la nulidad de la elección. Y se tiene que reponer, darle vista al Congreso de la Unión o a la legislatura estatal para que emita la convocatoria para una elección extraordinaria. Pero no porque, o sea, el hecho de que sean tus agravios fundados no te va a otorgar un beneficio a ti para que tú ocupes su lugar porque dices que ocupaste el segundo lugar. ¿Por qué? Porque la ley dice que si los dos candidatos, propietario y suplente de la fórmula ganadora resultan inelegibles, debe anularse la elección. Entonces, tus agravios son fundados y fíjate que son tan fundados que voy a ordenar la elección extraordinaria. Voy a anular la elección y voy a ordenar que se haga otra elección. Pero no, lo que tú pretendes es que se declaren inelegibles a ellos para que tú seas el ganador. Tus agravios son fundados pero inoperantes para lo que pretendes. No sé si aquí hay alguna duda, algún comentario. No. Bien. En el caso previo a hacer la calificación de los agravios, o bueno, incluso previo a la identificación de los agravios, al momento que nosotros estamos estudiando la demanda, resulta que hay medios de impugnación de estricto derecho. Esto es, aquellos medios de impugnación que son donde se está revisando una determinación previa. Y ahí, ¿por qué se llama de estricto derecho? Porque ahí, si no hay agravios, o sea, yo como autoridad voy a estudiar únicamente aquellos agravios que tú me planteaste y tal como me los planteaste. ¿Sí? Resulta que señalas la violación, pero no me das las razones. Pues así me lo dijiste tú, entonces pues tu agravio es inoperante. En el caso de los ciudadanos, aquí en Guanajuato tienen el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, a nivel federal también. Esos no son de estricto derecho. Entonces, un medio de impugnación que no es de estricto derecho admite la suplencia de la deficiente expresión de agravios, comúnmente conocida como la suplencia de la queja, que discúlpenme, en amparo se ha tecnificado tanto que ya no lo pelan. Le buscan para sobreseer el amparo, para declararlo improcedente. Ya no quieren hacer suplencia de la queja. Cuando los orígenes del amparo por allá de 1847 era facilitarle al ciudadano que acudiera sin necesidad incluso sin necesidad de contratar a un abogado. Incluso ahora con la reforma ya aparentemente se está simplificando, pero creo que no. El amparo tiene como finalidad que cualquier ciudadano, sin necesidad de tanto tecnicismo, presente un escrito y le concedan el amparo y la protección de la justicia federal. En el caso del juicio ciudadano federal, ¿sí?, opera la suplencia de la queja. Hay ocasiones. La suplencia no implica que nosotros les vayamos a construir sus agravios. Si no dice nada, pues, ¿cómo se los construimos? Pero sí, por lo menos, hay ocasiones en que nos dicen una partecita, nos dicen aquí la violación y como en la página 300 nos dicen las razones de esa violación. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es atender la intención de lo que nos quiso decir. Hay ocasiones que se está pretendiendo cuestionar algo y lo hacen a través de diversos mecanismos y como que se confunde uno, pero en realidad alegan un montón de cosas.
Pero resulta que ya cuando uno le dice, mira, aquí está cuestionando que el registro del otro candidato y que el registro no sé qué y que esto y que el otro. Pero en realidad, básicamente lo que está cuestionando es que no se le dio la oportunidad de ser precandidato. O sea, en realidad lo que está cuestionando es la negativa de su registro, aunque alega que el otro no cumplió y que esto y que el otro. Entonces, en el caso de los juicios ciudadanos, ¿sí?, hay suplencia de la queja. No es necesario que acudas ante una organización de carácter popular, que era la pregunta del compañero, ante una organización para que te haga la demanda. Hace como unos 3 meses nos llegó una demanda de un ciudadano. 2 fojas, por un solo lado. Fulanito de tal, en mis propios derechos, me vengo a inconformar en contra de la resolución de mi partido tal, en razón de que me ocasiona perjuicio toda vez que indebidamente se consideró que no tenía el requisito de tal, cuando no es así, toda vez que yo presenté esto y esto y esto, punto. Y le dimos la razón, 2 hojitas. O sea, la extensión de la demanda no implica que vaya a prosperar la pretensión de quien la está planteando. Basta con que vaya de manera clara, precisa y concisa los agravios para que te podamos dar la razón. Y si además son cuestiones de hecho, las podemos acreditar con las pruebas que tengo, pues no necesito aventarme todo un tratado de argumentación jurídica, de derechos político-electorales, de garantía de audiencia, que la Corte Interamericana ya dijo no sé qué, que la Convención de Belén do Pará, que la CEDAW y no sé cuándo rollo, para que en 2 parrafitos nos digan esto. ¿Sí? Yo recuerdo, y no es crítica, y además no era el Tribunal de Guanajuato, una ocasión me tocó revisar en un medio de impugnación una sentencia de un tribunal electoral de la circunscripción. La sentencia del tribunal, entre antecedentes, transcripción del acto impugnado, transcripción de la demanda, era un total de 100 páginas. Y para declarar infundados los agravios eran 2 párrafos. O sea, 2 párrafos. Y luego veo la demanda, porque mandan el expediente, y la demanda eran 2 hojas. O sea, si la demanda eran 2 hojitas que te especificaba claramente los agravios, ¿sí?, el acto impugnado era una resolución de otra autoridad inferior que sí estaba muy extensa, y eso era lo que hacía que la transcripción fuera grande. Pero era una demandita de 2 hojas y una sentencia de 100. La Sala Monterrey, últimamente como que alguno de los magistrados se ha excedido un poquito, pero las sentencias de esta integración, la más extensa, son 45 páginas. Un desechamiento lo hacemos en 2 hojitas. Necesitamos aventar tanto rollo en nuestras demandas para que nuestra demanda pueda prosperar si van bien planteados nuestros agravios y soportados en la interpretación jurídica que pretendemos realizar o en las pruebas que estamos aportando. O sea, no es necesario. Y vuelvo a insistir, tampoco es necesario que un ciudadano se contrate un abogado o acuda a un... No, basta con que exprese la causa de pedir, ¿sí?, la lesión y las razones que justifican el agravio que está pretendiendo señalar para que nosotros se lo atendamos. ¿Sí? Bien, todavía nos queda un poquito de tiempo. Me gustaría, si alguien tiene todavía alguna duda, algún comentario, alguna aportación que nos quisieran hacer. Sí. La razón por la que Sala Monterrey ya no califica los agravios. Mira, con exactitud no te sabría decir por qué fue una determinación de los magistrados. ¿Sí? O sea, con las razones específicas que ellas tuvieron para decir no se califiquen como infundados, como inoperantes, como inatendibles, son cuestiones que tomaron en cuenta o que determinaron los magistrados. Quiero yo entender, ¿sí?, al menos por lo que he platicado con el magistrado, lo que se trata es, cuando tú acudes a una instancia a quejarte contra un acto o una resolución, tú lo que quieres es que te den las razones
de por qué no te dan la razón. ¿Sí? Y si nosotros, no, te declaro inoperantes tus agravios porque ya los hiciste valer, o porque es una reiteración. Te califico inoperantes tus agravios porque no estableces la causa de pedir. ¿Sí? Entonces, pero lo mismo les dijeron en la otra instancia. Y el ciudadano dice, oye, pues nomás me dicen que son inoperantes, pero yo quiero saber por qué no me admitieron mi solicitud de registro como candidato. ¿Sí? Entonces, la finalidad, creo yo entenderla así, es que los magistrados de la Sala Monterrey cuando llegaron vamos a darle una respuesta al ciudadano de por qué, en el ejemplo que le estoy poniendo, por qué no pudo ser candidato. Últimamente, ante el cúmulo de trabajo, ya hemos estado un poquito cambiando un poquito, variando un poquito seguimos sin calificar los agravios, ¿sí? Pero antes incluso parecía que nos convertíamos en la primera instancia, porque el tribunal les declaró inoperantes todos sus agravios y nosotros entrábamos a estudiárselos, para no decirles que eran inoperantes porque eran reiterativos, etc. O sea, lo que se busca, o la finalidad que se busca con esto, al menos es lo que yo le entiendo, es que el ciudadano tenga una auténtica tutela judicial, ¿sí? Una famosa tutela judicial efectiva en los términos del artículo 17 constitucional. O sea, que el ciudadano o los partidos políticos sepan por qué no le dieron la razón. Porque además es muy común eso, reiteran y reiteran los agravios y dicen, no, tus agravios son inoperantes porque ya los dijiste. O tus agravios son inoperantes porque no señalas la causa de pedir. O tus agravios son inatendibles porque son novedosos. Pero nunca le entramos al quid de la cuestión. O sea, nunca decimos por qué no se le concedió el registro o por qué no se le concedió esto. Entonces, creo entender que la razón de los magistrados era esa. O sea, que el ciudadano realmente, al final de cuentas, después de mucho tiempo, sepa por qué no pudo ser candidato. Porque igual le van a decir, oye, ¿por qué no fuiste candidato? No, que porque mis agravios eran inoperantes. Entonces, la finalidad de los magistrados es esa, o sea, que el ciudadano diga, pues no pude ser candidato porque pasó esto. Esa es la razón que yo advierto por lo que he platicado con el magistrado, por lo que hemos visto. ¿Sí? Más que nada es esa finalidad, o sea, que realmente se tenga una tutela judicial efectiva. Y si se fijan, por ejemplo, las sentencias de nosotros son muy cortitas, pero aparte, desde el inicio ya estamos dando el sentido de la decisión. Se confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Guanajuato al considerarse que fue exhaustiva, si valoró las pruebas, etcétera, etcétera. Y ya desde ahí ya estamos diciendo. Y al final mandamos los puntos resolutivos, ya decimos se confirma, etcétera, etcétera. Pero ya desde el inicio el ciudadano ya sabe. En la medida de lo posible, hemos tratado de que el lenguaje que se utilice en nuestra sentencia sea un lenguaje ciudadano, que no sea una sentencia con lenguaje muy técnico. ¿Sí? Hay muchas sentencias todavía de nuestra sala que de repente están un poquito técnicos. En la medida de lo posible nosotros hemos tratado, al menos ahí en la ponencia hemos tratado de que no suceda eso. ¿Sí? Porque al final de cuentas, vuelvo a insistir, lo que se busca es que el ciudadano o quien acude ante nosotros reciba una tutela judicial efectiva, que implica, obviamente, sentencias breves, concisas, pero además que sean accesibles a cualquier ciudadano. El hecho de que sean breves y concisas no implica que no cumplan con la exhaustividad, con la congruencia, con la fundamentación y motivación. En la medida de lo posible hemos tratado de que, aunque sean breves, nuestras sentencias cumplan con esos principios. Salvo que se estime necesario, nosotros no hacemos transcripciones, ni de la demanda ni del acto impugnado. En ocasiones sí de los artículos cuando la cuestión está a debatirse, es una cuestión de derecho y pues que requerimos saber qué dice el artículo para poderlo analizar. Y lo que les decía hace rato, por ejemplo, nosotros tampoco citamos el texto de la jurisprudencia, sea de la Corte o sea del tribunal. Únicamente señalamos el rubro
y en una nota a pie de página los datos de identificación, para que quien lea la sentencia pueda acudir y la lea, y eso nos evita hacer transcripciones indebidas, y eso nos evita que la lectura de la sentencia sea más fluida. O sea, en la medida de lo posible, si consideramos que una jurisprudencia, el texto de una jurisprudencia se tiene que insertar para efecto de mayor claridad, lo hacemos en una nota a pie de página. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? De mi parte, yo quisiera extenderme un poquito más, pero todavía tengo una actividad por la tarde en el tribunal. Entonces, quisiera agradecerles a los señores consejeros, al personal jurídico del instituto, de los partidos políticos, a todos los asistentes por su atención, su participación. Espero que esta plática, no es una conferencia, ni mucho menos, les haya servido y les genere cierta inquietud. Aquellos que trabajan en algún partido político o son representantes de partido político, pues que también les haya servido ese tip para el momento de elaborar sus demandas. Sin más, nuevamente agradecerles su atención, su participación. De mi parte, muchísimas gracias. Y ahí estamos a sus órdenes en la Sala Regional Monterrey. Por ahí al final de o al inicio, lo quité. Ah, no, ahí al inicio está mi correo electrónico. Ahí por ahí se me fue la primera, es mayúscula, todas son minúsculas. Es mi correo electrónico institucional. Con toda confianza, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier consulta, con todo gusto. Siempre estoy leyendo mi correo diariamente porque como me toca coordinar las actividades de la ponencia, entonces tengo que estar siempre al pendiente. Entonces, cualquier correo, si me consultan algo, tengan la seguridad que lo podemos contestar, salvo que me pregunten en qué sentido se va a resolver un asunto. Muchísimas gracias, que pasen buenas tardes. Agradecemos a nuestro ponente e invitamos al licenciado Francisco Javier Ramos Pérez, director de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso de nuestro instituto, para que haga entrega de un reconocimiento.